Si al principio solo estaban Adán y Eva, Caín y Abel, ¿con quién se casó Caín? Porque si la respuesta es que era con su hermana, eso suena raro. Y si algo no encaja aquí, la pregunta es inevitable. ¿Qué más no encaja? Otra pregunta que suele salir de este tema es, Caín tenía miedo que alguien lo vaya a matar. ¿Quién? Si solo existían ellos cuatro, ¿quién podía matar a Caín? Vamos a ver lo que dice el texto, vamos a ver qué es lo que no dice el texto y por qué esto cambia completamente la respuesta. Bienvenido a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y mi meta es ayudarte a entender y aplicar la Biblia bien y sin enredos. Ahora, esta pregunta no es una pregunta nueva. Esta pregunta se la han hecho los teólogos, se la han hecho escépticos, estudiantes de seminario y un montón de personas que simplemente están leyendo Génesis y se dan cuenta que, esto suena raro. Así que vamos a hacer tres cosas hoy. Lo primero, vamos a ver lo que el texto sí muestra, porque hay más información que lo que la mayoría de los lectores notan. Segundo, vamos a hablar de lo que el texto no explica y por qué eso no es necesariamente un problema. Y tercero, vamos a ver cuál es la mejor respuesta disponible, la que más cuadra con el texto. Así que como siempre, no vamos a evadir lo incómodo, vamos a enfrentarlo directo. Vamos allá. ¿Qué es lo primero? Lo que el texto sí muestra. Hay un versículo en Génesis 5 que mucha gente nunca nota. No es un versículo que está escondido, está ahí, está claro, y en el mismo libro. Está en Génesis capítulo 5, verso 4, que dice, después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Detente un minuto, para. Adán vivió 800 años más y en este tiempo tuvo hijos e hijas. El texto no los nombra ni les da historia propia, pero los menciona. Estos hijos existieron, no son imaginados. El texto nos habla de que estos niños, estos hijos, existieron. Y eso cambia todo, francamente. Porque el problema que sentimos, que al principio solo habían 4 personas y los números no cuadran, ese problema desaparece cuando notas que en Génesis 5:4 ya te dice que hubo mucha gente más. El texto no fue descuidado, el texto fue selectivo. Un autor selectivo no omite por error, omite porque tiene un enfoque, está contando algo específico, no está tratando de darte el árbol genealógico completo de toda la humanidad. Cuando tu abuela te cuenta la historia de la familia, menciona a los que hicieron algo memorable, al que se fue lejos, al que fundó algo, no menciona al tío que vivió tranquilo y que nunca llamó. Eso no significa que ese tío no existió, ¿verdad? Sino que significa que él no estaba dentro del centro de la historia que ella quería contar. Y Génesis funciona igual. Ahora mira otro versículo. Esto es cuando Caín le expresa su miedo al Señor. Dice, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Caín dice, cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cualquiera? Si al principio solo existían 3 personas después que él mató a Abel, esa frase no tiene sentido. Caín habla como si el mundo ya tuviera gente, gente que podría querer vengarse. El texto lo asume con toda naturalidad. No lo explica porque para el autor era más que obvio. El problema no está en el texto, está en lo que nosotros traemos al texto cuando lo leemos. Y aquí está el punto que más le cuesta a mucha gente. Nosotros esperamos que Génesis funcione como un libro moderno, como un reporte, como una enciclopedia, algo que debería explicar cada detalle. Pero Génesis no es eso. Génesis es un texto del mundo antiguo. Y los autores del mundo antiguo no escribían para responder preguntas biológicas. Escribían para transmitir verdades sobre el origen, sobre el pecado, sobre la relación entre Dios y la humanidad. No llenaban cada hueco. Enfocaban la cámara en lo que importaba. Leer Génesis esperando que explique todo es como ver una película y quejarte porque el director no te mostró cómo el protagonista empacó su maleta, cómo compró el boleto y cómo esperó en el aeropuerto. No te lo mostró porque ese no era el punto. Génesis es más un mural de la historia humana que un diario personal. A veces resume siglos en un solo punto y aparte. No porque hay errores, sino porque eso era exactamente lo que el texto necesitaba decir. El silencio no es un error, es un enfoque. El autor de Génesis no olvidó explicar quién era la esposa de Caín, simplemente no era eso lo que estaba contando. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de conversación te ayuda, suscríbete en YouTube o sígueme en tu plataforma de podcast favorito. Estoy en Spotify, estoy en Apple Podcasts, donde sea que escuches esto. Y si tienes preguntas sobre cosas que no te cuadran, escríbeme a hola@simplecierto.com. Leo todas las preguntas que se me envían ahí. También me puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok y los enlaces van a aparecer en la descripción. Continuamos. La respuesta más coherente con el texto es esta.
La esposa de Caín era probablemente una hermana o una sobrina cercana. Y yo sé que eso suena incómodo para nosotros. Y quiero quedarme un momento ahí, hablemos un poquito de esto. Génesis 5:4 ya nos dijo que Adán tuvo muchos otros hijos e hijas durante siglos. Y esas personas existían. Ahora la pregunta que ya sé que estás pensando, ¿por qué eso no está prohibido? Las leyes que prohíben las relaciones entre familiares cercanos aparecen en Levítico 18 y eso es siglos después. Y aquí quiero ser bien preciso, porque la Biblia no explica en Levítico que esa ley existe por razones genéticas. Lo que el texto dice es que esas leyes son un llamado a la santidad, a diferenciarse de las costumbres de las naciones de alrededor. Es un llamado moral y cultural. Ahora, hoy sabemos que las uniones entre familiares cercanos sí tienen riesgos genéticos reales. Y tiene sentido que una ley moral también tenga sentido físico. Pero eso es una observación nuestra. No es una explicación que se da en la Biblia. Lo que sí podemos decir con confianza es lo siguiente, que al principio de la historia esa prohibición no existía y que el texto no condena lo que Caín hizo. Ahora mira el versículo, vamos a Génesis capítulo 4, verso 17. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. El texto dice que Caín se unió a su esposa en la tierra de Nod, no que la encontró como si fuera una desconocida, dice que formó familia. Ella muy probablemente viajó con él y nota lo otro. Caín construyó una ciudad. Cuando el texto dice ciudad, no estés pensando en edificios de 20 pisos como los que tenemos hoy en día. Una ciudad en el mundo antiguo era un asentamiento, un grupo de familias rodeadas de un muro, lo que hoy llamaríamos un pueblo pequeño. Pero incluso eso necesita gente, y el texto asume que esa gente ya existía. Ahora mira lo que hicimos hoy. No inventamos respuestas, no dijimos simplemente confía, no tapamos los huecos con una fe ciega. Abrimos el texto, leímos los versículos que están ahí y encontramos que el texto sí nos da información, que el silencio es un estilo deliberado, que la mejor explicación disponible tiene base real. El problema no era la Biblia, el problema era el mapa. Piénsalo de esta manera. Si alguien te da una carta de amor y tú la lees buscando instrucciones técnicas, vas a quedar frustrado. No porque la carta esté mal escrita, no, sino porque tú estás usando el instrumento equivocado. Le pedíamos a Génesis que respondiera preguntas de biología y de genealogía completa. Y Génesis estaba respondiendo otra cosa. Estaba contando cómo el pecado entró al mundo, cómo afectó a una familia y cómo Dios sigue actuando de todas formas. Cuando cambias el mapa, el texto empieza a tener más sentido. No un sentido perfecto y sin fricción, ya que la Biblia sigue teniendo partes que son difíciles. Eso no me asusta, me parece honesto. Pero la esposa de Caín no es una contradicción, es un silencio que tiene contexto. Ahora, antes de cerrar, si la esposa de Caín era familiar cercana, eso resuelve lo que es la pregunta de origen. Pero queda otra. ¿Cómo encaja eso moralmente con una Biblia que luego prohíbe exactamente eso? Hay un patrón en la Biblia que los teólogos llaman condescendencia divina, la idea de que Dios acomoda su revelación al contexto y a la capacidad de la humanidad en cada momento. No porque su carácter moral cambie, no porque la verdad cambie, sino porque su pueblo estaba aprendiendo, estaba avanzando y estaba madurando. No es que Dios cambie de opinión, es que hay una diferencia entre lo que Dios permite en un momento específico de la historia y lo que revela como su estándar completo con el tiempo. Eso no es una contradicción, es un patrón. Y ese patrón merece su propio episodio y lo va a tener. Pero hoy quiero que te lleves 3 cosas concretas. Una, Adán tuvo muchos hijos e hijas durante siglos. La población existía. El texto no los nombra a todos porque no era necesario para la historia que le estaba contando en el momento. 2. El silencio del texto no es un error, es un enfoque. Los autores del mundo antiguo no llenaban cada hueco, enfocaban la cámara en lo que importaba. Y 3. La mejor respuesta disponible es que la esposa de Caín era familia cercana. ¿Queda todo resuelto perfectamente? Obviamente no. ¿Es una contradicción real? Tampoco. Es un silencio que tiene contexto. Y eso es muy diferente. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que tenga la misma pregunta. Hay mucha gente con esta duda que no sabe con quién hablarla. Y tal vez este episodio llega justo en el momento correcto. Mi nombre es Héctor Calvo, esto es Simple y Cierto. Nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga mucho.